Bueno, hola a todos, bienvenidos a la segunda clase de refrigeración. Estuvimos viendo lo que eran energías, ¿sí? Distintos tipos de energías, y ahora vamos a continuar con lo que es calor, ¿sí? Dijimos que el calor es una forma en la que se manifiesta la energía térmica. Si nosotros podemos agarrar el calor o la energía térmica y convertirla, como dijimos, en energía mecánica, o podemos agarrar la energía mecánica y convertirla en energía térmica. A través de rozamientos, fricción, se puede generar calor. Al aumentarle la temperatura, lo que estoy haciendo yo es darle calor, o sea, convirtiendo la energía mecánica en energía térmica. Bueno, entonces, ya que sabiendo lo que es la energía térmica o teniendo una idea, vamos a seguir, ¿sí?, tratando con varias fases que vamos a encontrar. Más que nada, como siempre les digo, la teoría es bastante importante en el tema, ya que sin teoría no hay práctica. Como decía en otro momento, en otros videos, yo no puedo decir: soy constructor, vengo a hacer una casa y arranco poniendo ladrillo y salga como salga. No, primero tengo que planearlo, ¿sí?, diseñarlo, eso sería la parte teórica, ¿sí?, donde va a ir cada cosa, y después pasaríamos a lo que sería la parte práctica, a hacerlo. Acá lo mismo, nosotros deberíamos aprender la parte teórica primero para poder pasar a la práctica. Práctica viene de practicar, y cuando vamos a practicar, vamos a practicar algo que ya tenemos una noción. Esa sería la idea. Entonces, calor es la forma en la que se manifiesta la energía térmica o energía calórica. Si después tenemos calor específico, ahí ya está hablando ya derivado del calor, pero calor específico. O sea, ¿qué es el calor específico? Es la cantidad de calor que yo necesito para elevarle 1 grado centígrado a 1 gramo de alguna sustancia. ¿Dónde vamos a ver el calor específico? Cuando vamos a hacer diseños de cámara, aunque sean cámaras comerciales chicas de 2x2, 2x4, hay algo que se llama balance térmico, que sería el cálculo de una cámara frigorífica, o sea, de su capacidad de extraer calor. O sea, cuánta mercadería le puedo poner yo para que ella rinda bien y no se sienta forzado. Entonces, si yo tengo lo que sería el calor específico del alimento o medicamento o mercadería que yo quiera enfriar, puedo a partir de ahí hacer el cálculo. O sea, yo como vendedor de cámaras frigoríficas me dicen: ah, ¿sabes que necesito una cámara? No soy vendedor, antes que pregunten. No, es un ejemplo nada más. Necesito una cámara para poner carne vacuna. Bueno, o si me dicen: necesito una cámara de 4x4, yo le digo: ¿para qué es? ¿Por qué para qué es? Porque depende del calor específico de cada mercadería, puede variar la capacidad o no. Yo le puedo decir: ah, si es para carne vacuna, ponele 4.000 kilos, le puedes poner. Ahora, si es carne de cerdo, 3.000. O si es otra cosa, 5, y así. Entonces, el calor específico es la cantidad de calor que yo necesito para elevar 1 grado centígrado, ¿sí?, 1 gramo de una sustancia. O sea, si yo digo: tengo 1 gramo de agua y quiero elevarle, ¿sí?, 1 grado centígrado, suponiendo que yo tengo el agua a 12 grados y lo quiero llevar a 13. ¿Sí? ¿Cuántas calorías necesito para elevarlo? 1 gramo de agua, 1 gramo. ¿Sí? Bueno, eso sería el ejemplo. Si yo tengo una cámara frigorífica, es obvio que no voy a elevarle 1 grado centígrado, pero sí le voy a sacar. Entonces es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, eso sería el calor específico. Bueno, sería la cantidad de calor que necesito para elevar 1 grado centígrado, y esa misma cantidad de calor es la que yo necesito quitar cuando quiero bajar 1 grado centígrado. Así sería mejor explicado. Calorías. ¿Qué es la caloría?
Ahí va relacionado, ¿ven? Dijimos que el calor específico es la cantidad de calor que necesito para elevar un gramo de una sustancia 1 grado centígrado. Bueno, la caloría es lo que yo necesito darle a esa sustancia para elevarle la temperatura a 1 grado centígrado, o es lo que yo necesito quitar. O sea, la caloría es la cantidad de calor. Entonces, ejemplo, calor específico del agua es 1. ¿Qué quiere decir? Que 1 es el calor específico del agua. O sea, sería calor específico. O como lo ponen en otros lugares, la C, pero minúscula. Entonces, calor específico, 1 es el calor específico que necesito para elevar 1 grado centígrado 1 gramo de agua. Fíjense la diferencia. 1 grado centígrado quiero elevar 1 gramo de agua. Ahora, yo tengo 1 gramo de agua. 1 gramo de agua. Sabemos que el agua se mide en litros, pero es el ejemplo. Y quiero elevarlo de 10 a 11 grados. Ahora, lo que yo necesito es una caloría. Una caloría es lo que yo necesito para elevarle 1 grado centígrado a 1 grado de agua. A 1 gramo de agua, perdón. Entonces eso es la caloría. Ahora, si yo quiero elevarle a lo mismo sería. Vamos a hacer lo mismo acá. Tengo el borrador. Acá está. Pasa que no los quiero tapar mucho. Por eso no me pongo acá de este lado. Lo mismo. Tengo agua que está a 10 grados. Lo quiero llevar a 11 grados. Pero ahora no es más 1 gramo. Ahora es 1 kilo. 1 kilogramo de agua. Vamos a poner acá agua. Yo a este kilogramo de agua le quiero elevar 1 grado centígrado. Ahora tengo más agua. ¿Qué necesito? Más calorías. Entonces yo para elevar 1 gramo necesitaba 1 caloría. Ahora para elevar, ¿cuánto sería 1 kilo? 1000 gramos. Entonces para elevar 1000 gramos necesito 1000 calorías. Entonces yo le agrego 1000 calorías a esta agua, sube 1 grado centígrado. Entonces, calorías tenemos. Y kilocalorías es exactamente lo mismo. A diferencia que caloría, y después vamos a tener kilocalorías, que es exactamente lo mismo. Lo único que una kilocaloría equivale a 1000 calorías, o sea, es exactamente lo mismo. Lo único que una kilocaloría equivale a 1000 calorías. Bueno, entonces después van a escuchar o ver la palabra frigorías. No lo puedo escribir acá, así que se lo digo. La palabra frigorías, que en sí frigoría lo usan más o lo usamos más los técnicos en idioma, como quien dice, vulgar, así entre técnicos. Pero, o más que nada para la gente, para el usuario, para el cliente, se empezó a usar frigorías. Y bueno, se utiliza frigorías en las ventas de equipos, se utiliza frigorías, la capacidad en frigorías. Pero nosotros sabemos, como técnicos, estudiantes que somos, lo que nosotros hacemos para elevarle, a eso quiero llegar también, para elevarle la temperatura o quitarle la temperatura a algo, a un ambiente, a lo que sea, a una sustancia, yo necesito agregar o quitar calorías. Eso es muy importante. Entonces, la capacidad siempre es calorías. Por eso yo tengo caloría, le agrego, se calienta, ¿sí? Sube los grados. Yo le quito calorías, baja la temperatura. Bueno, después tenemos temperatura
¿Qué es la temperatura? La temperatura es la intensidad del calor. O sea, ¿a qué me refiero con intensidad? ¿Entraron alguna vez en un lugar caliente cuando uno está cocinando o prende una llama y dice, ¿cómo se siente el calor? Ese calor que yo siento que me quema, que me arde. La temperatura es la que provoca espontáneamente, más que nada, el paso de temperatura de un cuerpo a otro. O sea, el calor siempre va a ir del lugar más caliente al lugar más frío. ¿Sí? Sería lugar con más temperatura al menos temperatura. Siempre la temperatura se traspasa, se transporta al lugar que hay menos. ¿Sí? Siempre donde hay menos temperatura se va a ir la temperatura, porque es como que va a buscar un equilibrio más que nada. Si yo tengo frío, prendo una estufa, pongo la mano, me estoy calentando. El calor está pasando de lo que sería el cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Eso sería, bueno, la temperatura se la mide con un termómetro. Bueno, la medimos con termómetro, y los termómetros que miden, vamos a tener tres clases de medida. Vamos a tener por ahora lo que es centígrados, Fahrenheit y Kelvin. Son tres medidas que se utilizan. Mayormente se utilizan más en lo que somos técnicos en refrigeración, lo que es la medida en centígrados y la medida en Fahrenheit, pero también se utiliza lo que es el Kelvin en algunos lugares, así que sigue anotado acá. Entonces, nosotros vamos a medir lo que es temperatura para saber la intensidad o el calor que hace. Bueno, y después, bueno, en los lugares que nosotros vamos a... Yo digo, bueno, tengo una cámara, tengo una heladera, tengo un ambiente a poner un aire acondicionado. Lo que yo voy a quitar de ese lugar es calorías. Para bajar la temperatura necesito quitar calorías. Para elevar la temperatura necesito agregar calorías. Así que seguimos. Después vamos a ver que tenemos también el grado centígrado. ¿Qué es el grado centígrado que hablan? Porque acá no lo vemos. Acá, bueno, sería, perdón, yo le dije centígrados, Fahrenheit y Kelvin. Sería Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Sería Celsius. No sería centígrados, sería Celsius. ¿Qué sería grados centígrados? Sería la centésima parte, sí, del agua. O sea, vamos a ver acá. Yo voy a tener, sería la centésima parte de Celsius. Yo tengo entre 0 y 100. ¿Qué hay? Una centésima. Entonces digo, el agua, agarro y digo agua. Vamos a ver ahí. Se lleva más que nada el grado centígrado por cómo se comporta el agua. Si yo la tengo a menos de 0 grados y a más de 100 grados. Sería entre el punto de congelamiento del agua y entre el punto de ebullición del agua. A la temperatura que el agua se evapora. Entonces, de ahí se sacó grado centígrado. Decimos, bueno, si el agua se congela a 0 y se evapora a 100, lo dividimos en 100 y decimos, bueno, tenemos 1 grado centígrado, 2 grados centígrados. El agua cuando está 1 grado sobre 0 Celsius ya sería 1 grado centígrado, 2, 3, 4, 5. En realidad las medidas que usamos para medir las temperaturas son Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Bueno, después le voy a enseñar a pasar, sabiendo que hoy en día hasta el internet hay varias formas de yo entrar y poner. Puedo poner pasar de centígrados a Fahrenheit, o de Fahrenheit a centígrados, o de centígrados a de Celsius a Kelvin, o de Kelvin a Fahrenheit. Sí, hay muchas aplicaciones, páginas que lo hacen. Pero yo les puedo enseñar a pasar de uno a este y de este a aquel. ¿Sí? Después, bueno, lo otro lo podemos dejar como tarea, pero le voy a enseñar cómo pasarlo de uno a otro, o pasar de centígrado a Fahrenheit, o Celsius a Fahrenheit, de Celsius a Kelvin. Siento que se puede pasar si no tengo justo a mano internet, o me quedé sin señal, me quedé sin batería, y bueno, tengo que agarrar lápiz y papel y justo tengo algo en grados Fahrenheit y quiero sacarlo, y lo puedo hacer.
Yo voy a tener Celsius, Fahrenheit. Si yo digo, bueno, quiero pasar de Celsius a Fahrenheit, tengo que agarrar y decir, bueno, plantear, ¿qué quiero yo? Pasar de Celsius a Fahrenheit. Entonces, bueno, Fahrenheit. Digo, bueno, tengo centígrados y quiero pasar a Fahrenheit. Fahrenheit es igual a centígrados, porque yo que tengo centígrados, a centígrados por 1.8 más 32. Bueno, quiere decir que Fahrenheit sobre centígrados es 1,8 o 1.8 sería como decir el 80% más. Yo a veces cuando hacemos cuentas, yo quiero sumarle el 10%, el 20% a algo, no digo quiero el 10% de 30, no digo, bueno, hago 30 por 10 dividido 100 más 30, ya sabemos que es 3. Pero si no, hago 30 por 1.1 sería, me da el resultado ya directamente 30, ¿sí? Por 1.1 me daría 33. ¿Por qué? Pues me está dando ya este número sumándole el 10%. Entonces de esa manera yo obtengo ya directamente. Entonces acá sería Fahrenheit es igual a C por 1.8 más 32 me da Fahrenheit. ¿Sí? Para no complicarle la vida, para no complicarle tanto el cálculo, primero se lo explico cómo es y después fácil. Fahrenheit es igual a centígrados por 1.8 más 32. Ahora si quiero sacar centígrados, yo tengo Fahrenheit, quiero sacar centígrados o Celsius, digo bueno, Fahrenheit menos 32 dividido 1.8 y ahí me daría centígrados, ¿sí? De uno pasa al otro, del otro paso a este, sería cualquiera de los dos, sería el mismo cálculo para pasar de uno al otro, ¿sí? Bueno, esto sería, cualquier cosita le ponen pausa, lo copian si quieren copiar la fórmula o directamente continuamos. Bueno, seguimos. Dijimos, tenemos, si queremos pasar de Celsius a Kelvin, decimos, bueno, tengo Celsius, así que digo Kelvin es igual a Celsius. Tengo Celsius más, vamos a hacer ahí sería Kelvin es igual a C más 273,16. Bueno, una vez que tenemos ya las escalas y cómo pasarlo y entendido lo que es calor, calor específico, calorías, temperatura y grados centígrados, vamos a pasar a ver lo que es calor sensible. Más fácil, voy a tratar de resumirlo lo más fácil posible. Nosotros podemos agarrar lo que sería una sustancia y podemos cambiarle la temperatura sin que provoque cambio de estado. A ver, los ejemplos más sencillos que le puedo dar por ahora, también muchos dan el ejemplo del hielo, ¿sí? Pero ahora yo lo que le quiero dar es el ejemplo de lo que vamos a trabajar también. Con hielo también podemos trabajar porque nosotros nos dedicamos a equipos de frío. Pero, a ver, yo agarro un caño, ¿sí? Lo que usamos de cobre, que vamos a ver mucho caño de cobre. Como hacer esto acá tiene cobre. Cuando yo lo voy a soldar, esto está a una temperatura, intensidad, ¿sí? Ahora, si yo quiero soldar, lo que tengo que hacer, tengo que agarrar
el soplete, aplicarle calor. Y al aplicarle calor, ¿qué hago? Elevo la temperatura. Entonces, lo que hace el calor sensible es elevarle la temperatura a una sustancia sin que provoque cambio de estado. ¿Qué es un cambio de estado? En este caso es que pueda pasar de sólido a líquido o de líquido a gaseoso, etc. Entonces, el caño que yo tengo está en estado sólido. Yo le aplico calor para soldar, pero él no cambia su estado. Eso sería un calor sensible. Él no va a cambiar su estado. Él solamente se va a calentar a una cierta temperatura, la cual yo lo pueda fusionar. O sea, pueda soldarlo. Ahora, lo que sí cambiaría de estado sería la varilla, porque la varilla estaría en estado sólido y cuando yo la aplico pasa a estado líquido y después, bueno, se solidifica. Eso ya no sería un calor sensible porque ahí ya directamente está cambiando de estado. En cambio, el caño no cambiaría de estado. Lo mismo sería si yo agarro agua, la congelo y tengo agua a menos 50 grados o Celsius, menos 50 grados Celsius, y lo quiero pasar a menos 30. Y digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Agregarle calor. A menos 50, lo quiero llevar a menos 30, tengo que agregarle calor. Eso es calorimetría. Directamente lo que yo tengo que hacer es empezar a agregarle calor. Agregarle calor hasta que vaya. Entonces ahí, ¿qué estoy haciendo? Variando la temperatura de una sustancia, pero si pasa de menos 50 a menos 30 o menos 20, ¿sí? No va a tener cambio de estado. ¿Por qué? Porque el agua es una sustancia que dijimos, acá tenemos, no hace falta. El agua, mientras esté de 0 para abajo, sólido, estaría en estado sólido, de 0 a 100 estado líquido y de 100 hacia arriba estado gaseoso. Entonces, ¿qué sería el calor sensible? Variarle la temperatura al hielo sin que se derrita, sin que provoque cambio de estado. Eso es lo que sería, ¿sí?, directamente calor sensible. Ahora, después tenemos calor latente. ¿Qué sería el calor latente? Sería mantener una temperatura y que esa temperatura, que sea constante, provoque cambio de estado a una sustancia. Parece difícil. Ahora, ¿yo puedo mantener una misma temperatura y hacer que una sustancia provoque cambio de estado? Sí. Puedo agarrar y decir, bueno, agarro la cocina, prendo la hornalla, esa hornalla está siempre a la misma temperatura y yo pongo una olla con agua y esa agua va a empezar, la hornalla le va a empezar a ¿qué? A dar calor, y a causa de que le empieza a entregar calor se va a empezar a evaporarse. Se va a ir evaporando. ¿Y qué estoy haciendo? Calor latente. Estoy cambiando de estado a una sustancia manteniendo una temperatura constante. Bueno, eso sería calor latente. El calor latente también se mantiene, o calor sensible, cuando trabajamos con cámaras de congelamiento. Así que trabajan todas bajo ceros, todo bajo cero. Ahí estamos trabajando con lo que sería calor latente también, con el calor sensible. Llegar a calcular esa cámara, porque una cámara de 0 para arriba es una cosa, una cámara de 0 grados para abajo de congelamiento es otra cosa. Nosotros en los cursos de balance térmico lo habíamos dado y enseñamos a aplicarlo también, el calor sensible y calor latente en partes, porque el curso que habíamos lanzado era para lo que sería cámaras todas de media temperaturas en adelante. Pero también explicamos el tema de un poco de lo que es congelamiento. Esa sería una segunda parte. Bueno, entonces si yo lo pudiera poner como escala, diría, bueno, haría esto, lo hago así. Bueno, y si yo digo, ahí trazo una línea, si se ve feo, disculpen. Bueno, yo digo, bueno, tengo
Vamos a borrar acá ya. Tengo acá, vamos a hacerle así. Tengo lo que sería, por así decirlo, menos 40 grados. Menos 40 grados de agua. Vamos a meter siempre el agua. Siempre el agua. Y ahora acá vamos a tener cero grados. Perdón, esto debería pasar por acá. Y ahí tenemos 100 grados. Entonces, yo puedo decir, tengo agua, menos 40 grados sería sólido, sería hielo, ahí se llama hielo. Tenemos hielo. Hielo, menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, sí, menos 5, menos 4, menos 3, que sería hielo. Entonces, esto sería bajarle la temperatura hasta casi llegar a 0 grados sin que cambie de estado. ¿Qué sería? Si no cambia de estado y le varía la temperatura, calor sensible. Ahora, mantengo 0 grados y llegó a 0 grados. Ahí empieza lo que es el descongelamiento, empieza a pasar a estado líquido, hasta que queda totalmente en estado líquido. Esto se llama calor latente. ¿Sí? Es justo la división. Si yo quiero, ahora vamos con eso. Es justo la división. Esto se llama calor latente, calor sensible. Bajamos la temperatura sin alterar su estado. Y acá mantenemos la temperatura alterando su estado. Ahora acá está todo líquido. Listo, estando todo líquido, empieza a subir la temperatura. 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 100. Sigue en estado líquido. Sigue en estado líquido. Calor sensible, estado líquido. Llegó a 100 grados. Si yo la quiero evaporar, ¿qué tengo que hacer? Empezar. Ahí va a empezar a evaporarse. Llegó a 100 grados, se mantiene 100 grados. El agua líquida no pasa a los 100 grados. Y ahí empieza a empezar a evaporarse. Hasta que llega un momento que se evaporó. Esto se llama calor latente. Manteniendo 100 grados, esta misma se va cambiando de estado de líquido a gaseoso. ¿Sí? Y después se gasificó todo. Eso sería más que nada una explicación para mostrarles cómo es que se comporta el agua y cómo aplicamos el calor sensible y el calor latente, ¿sí? En un ejemplo. Bueno, entonces, si tuviéramos que graficarlo, me bajo. Esto sería así. Así puedo escribir abajo. Bueno, esto sería lo que está abajo. Sería calorías o energía. En este caso sería calorías. Bueno, lo puse en verde para acá. Energía. Esto acá se puede medir en calorías, kilocalorías o en joules, que joules también sería modo de medir la energía calórica. Y para arriba tenemos grados. ¿Sí? Esto va hacia arriba, suben los grados, bajan los grados. A medida que va para este lado, y se alcanza ahí, a ver si no tapo tanto. A medida que venimos hacia este lado, aumentan las calorías. A medida que vamos para arriba, aumenta la temperatura. ¿Sí? Tendría que haber borrado todo esto para que quede más prolijo, pero es como se lo expliqué recién.
Es solamente una representación nomás. Pero yo digo, bueno, aumenta la temperatura, aumenta las calorías. Entonces, como explicamos hoy, decimos tenemos el hielo a menos 40, vamos subiendo la temperatura, calor sensible sin que cambie de estado. Tenemos calor sensible, la cual es cuando le vamos variando la temperatura. En este caso vamos aumentando la temperatura, y por más que vayamos aumentando la temperatura, no cambia de estado hasta que llega a cero. Una vez que llegó a cero, fíjense que acá esto no va así derecho la línea, esto directamente va cruzado. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos aumentando? Para que vaya, ¿sí?, aumentando su temperatura. ¿Que le vamos agregando? Calor, 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 ¿sí? Para acá vamos aumentando calor, por eso va cruzado. Entonces acá puedo decir cosas por decir: 1 caloría, 2 calorías, 3 calorías, 4 calorías, 5. A medida que le voy aumentando calorías, va subiendo la temperatura, aumentando su temperatura, ¿sí? Pero al ser calor sensible no cambia de estado. Ahora, en calor latente, nosotros seguimos entregándole calor. Seguimos, ¿ven? El calor sigue entregándose. Como dijimos, la caloría, ¿sí?, es la cantidad de calor que le tenemos que entregar a una sustancia para que ésta se eleve 1 grado. Entonces, fíjense, yo le tuve que agregar bastante caloría para que pueda elevarse 1 grado. O sea, una vez que subió 1 grado sobre cero, si ya subió 1 grado sobre cero, es porque ya terminó el calor latente. Calor latente, ya se termina. ¿Por qué se termina la fase de calor latente? Porque ya cambió de estado, de sólido a líquido, agregando de calor. Entonces ahí empieza y sigue la misma secuencia. Entonces, espero que les sirva esta clase. Esta es la segunda clase. Espero que les sirva. Y bueno, les mando un abrazo a todos. Nos seguimos viendo. Bueno, si les gustó nuestros videos, les pido que le den me gusta. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita y que compartan nuestros videos en sus redes sociales. Muchas gracias, hasta un próximo video, hasta luego.